tal? Yo soy Alejandro y en estos momentos vamos a estar hablando de los ángulos, aquello que tiene que ver con la definición, los dispositivos, la medición y la clasificación. Vamos a ver algunas definiciones de ángulo. No es que el concepto esencial de ángulo haya cambiado, simplemente la forma de definirlo, la forma de utilizar las palabras han cambiado a través del tiempo. Dentro de las definiciones que encontramos están las siguientes. Abertura entre dos líneas rectas que se cortan en un punto llamado vértice. Aquí podemos ver en esta figura cómo estas dos líneas que pretenden ser infinitas se están encontrando en un punto llamado el vértice. Otra definición dice, figura formada por dos elementos unidos por un extremo. Pensemos, por ejemplo, en estos dos elementos. Pueden ser dos paredes, pueden ser dos pitillos, que se están uniendo, se están encontrando en un punto. Allí hay un ángulo. Otra definición dice, parte interior que queda en el encuentro de dos paredes, dos planos o dos lados de una cosa. En esta figura podemos encontrar, podemos observar esa definición. El espacio que queda acá en medio de estos dos elementos es justamente el ángulo. En esta figura podemos observar cómo las dos caras se encuentran acá en este rincón, en esta línea. El espacio que hay allí en medio de esas dos paredes, en medio de esas dos caras, es justamente el ángulo. Otra definición un poco más elaborada dice lo siguiente. Porción indefinida de plano limitada por dos líneas que parten de un mismo punto o por dos planos que parten de una misma línea y cuya abertura puede medirse en grados. La figura que vamos a ver a continuación explica un poco esta parte. Observemos esta figura que está aquí al lado izquierdo. Aquí tenemos dos líneas que se han dibujado teniendo un punto común llamado el vértice en un plano, llámese el plano cartesiano. Entonces, todo aquello, toda esa porción, toda esa región que queda encerrada en medio de esas dos líneas es simplemente el ángulo. Wikipedia lo define de la siguiente manera. Un ángulo es la parte del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen o vértice. Suelen medirse en unidades tales como el radián, el grado sexagesimal o el grado centesimal. Efectivamente, vemos que esta área es el ángulo. Toda esta área encerrada en medio de las dos semirrectas. Otra definición dice, figura geométrica formada por dos rectas o dos planos que se cortan respectivamente en una superficie o en el espacio. Imaginemos, por ejemplo, que las paredes de esta figura, las caras de esta figura, fueran infinitas, es decir, que pudiéramos extenderla de manera infinita hacia arriba o hacia abajo. Pasa que esa abertura que hay entre las dos paredes, entre los dos planos, es justamente el ángulo. Esta definición es la definición que brinda la RAE. Ahora vamos a hablar un poco de algunos dispositivos que son empleados para medir ángulos. Encontramos el sextante. El sextante es un instrumento que empleaban los marineros para ubicarse. ¿Cómo lo hacían? Utilizaban la ubicación del sol y utilizaban la hora del día para realizar mediciones y cálculos que permitían determinar la latitud donde se encontraba. Tenemos el goniómetro. Dice aquí, es un instrumento que sirve para medir ángulos usado en topografía, cristalografía, radiodifusión y otras ciencias y técnicas. Básicamente se compone de dos brazos. Uno de ellos permanece inmóvil, el otro gira sobre un eje, brindando entonces la medida del ángulo. Este instrumento diría yo que es bastante conocido, bastante común, sobre todo en la parte académica, es el transportador. Simplemente es un instrumento que nos permite medir ángulos en grados, ya sea sexagesimales o centesimales. En el caso de los grados sexagesimales,
el transportador iría de 0 a 180 grados. Es, digamos, la unidad más empleada, repito, en la parte académica. También podemos encontrar transportadores en grados centesimales. En este caso, iríamos de 0 a 200 grados. Tenemos el transportador completo, es decir, giro completo. En grados sexagesimales estaríamos hablando de 360 grados. En grados centesimales estaríamos hablando de 400 grados. Tenemos el inclinómetro. Este dispositivo es empleado en topografía, en aviación y por los navíos para medir la inclinación del plano respecto a la horizontal. Ahora, en términos navales, es decir, en el mar, podemos conocer entonces el grado de inclinación o el grado de escora del buque o del barco. Ese grado de inclinación, ese grado de escora, se mide a partir de una línea vertical imaginaria. En topografía se emplea para medir qué tan inclinado está el terreno. En aeronáutica permite conocer la posición de las alas respecto al horizonte. En automovilismo son empleados para conocer el grado de inclinación del vehículo respecto al terreno. Vamos a hablar ahora de las unidades angulares. Así como utilizamos centímetros, metros o kilómetros para representar una distancia, los ángulos también tienen sus propias unidades. Entre ellas encontramos los grados sexagesimales. Esta unidad divide la circunferencia en 360 partes iguales a partir de su centro. Básicamente es como tener una torta o un pastel, digamos, y dividirlo en 360 porciones, 360 tajadas iguales desde el centro. Es la unidad que utilizamos normalmente en el contexto diario. Encontramos los radianes. ¿Qué es un radián? Un radián es básicamente el sector circular que se produce cuando tomamos el radio, la medida del radio del círculo y la llevamos a través de la circunferencia. Observen que aquí este arco mide lo mismo que mide el radio. Se produce entonces acá un ángulo que mide exactamente un radián. Los grados centesimales. Esta unidad es semejante a los grados sexagesimales, solo que en lugar de dividir la circunferencia en 360 partes, se divide en 400 partes iguales. Vamos a ver ahora cómo representar un ángulo empleando el transportador. Debemos tener en cuenta que hay dos posiciones que podemos asumir para representar el ángulo. Primero, la posición normal. ¿En qué consiste? El lado inicial del ángulo coincide con la horizontal. La marca central del transportador debe coincidir con el extremo izquierdo del lado inicial, así como vemos acá en la figura. Las marcas en el transportador de 0 grados y 180 grados deben coincidir con la horizontal, deben coincidir exactamente con el lado inicial. A partir de allí, vamos a tomar la medida del ángulo, observando el transportador, observando sus marcas, sus números, en el sentido contrario de las manecillas del reloj, así como nos muestra acá esta flecha. Una vez lleguemos a la medida deseada, podemos colocar allí una marca, como lo observamos acá, una pequeña marca, y desde el vértice hasta esa marca podemos trazar entonces lo que va a ser el lado final. En este caso, aquí tenemos una medida de 60 grados. Ahora, ¿en qué consiste dibujar, representar el ángulo en posición no normal? Básicamente se realiza este mismo procedimiento, solo que el lado inicial no coincide con la horizontal, sino que se dibuja un poco más arriba o un poco más abajo de esa situación. Vamos a ver ahora cómo podemos representar un ángulo empleando GeoGebra versión geometría. Ok, aquí en la aplicación, una vez tengamos activos los ejes y la cuadrícula, podemos venir aquí al panel de herramientas
y activar el botón más para que todas las herramientas sean visibles. Muy bien, lo primero que voy a hacer es dibujar un par de puntos sobre la horizontal. Puede ser aquí cerca del 4 y puede ser aquí en el centro. Lo que voy a hacer es dibujar un ángulo, digamos, de 60 grados en posición normal. Entonces, empleando la herramienta de medición ángulo dada su amplitud, voy a activarla. Voy a dar clic sobre el punto A, luego sobre el punto B. Esta ventana me permite ingresar el valor del ángulo que quiero representar, ya sea en el sentido antihorario o en el sentido horario. El sentido antihorario básicamente es representar un ángulo normal, un ángulo positivo. El sentido horario nos sirve para representar un ángulo negativo, por así decirlo. Entonces voy a escribir aquí 60 grados y luego clic en OK. Observemos que acá se muestra el ángulo de 60 grados, pero no se ve ni el lado inicial ni el lado final. Entonces, para ello podemos emplear entonces la herramienta de segmento, dibujando del punto A al punto B y del punto B al punto A'. Podemos también seleccionar la herramienta de mover, seleccionarla y cambiar su color. Y tenemos nuestro ángulo de 60 grados. Ahí está. Ahora, si quisiera dibujar ese ángulo de 60 grados, pero en posición no normal, entonces puedo tomar la herramienta punto, voy a desplazarme un poco, voy a dibujar un par de puntos de esta manera y con la herramienta ángulo dada su amplitud, selecciono esos dos puntos y ya está escrito 60 grados, OK. Y vamos a observar que al dibujar los segmentos, el lado inicial no coincide con la horizontal, pero entre el lado inicial y el lado final efectivamente hay 60 grados. Bien, ahí está nuestro ángulo de 60 grados dibujado en posición no normal. De manera semejante podemos representar un ángulo de 300 grados, por ejemplo. Para ello entonces voy a dibujar dos puntos sobre la horizontal y con la herramienta ángulo dada su amplitud voy a tocar ese par de puntos, 300 grados, OK. Y voy a completar dibujando los segmentos, es decir, dibujando los lados inicial y final. Desafortunadamente, en estos momentos GeoGebra no muestra el texto de 300 grados en el ángulo, pero sabemos que esta medida equivale a los 300 grados. Ahora, vamos a ver cómo se clasifican los ángulos. Dependiendo de la medida de un ángulo, este puede recibir una o dos clasificaciones. Observemos. El ángulo nulo. ¿En qué consiste el ángulo nulo? Simplemente un ángulo cuya medida es de 0 grados. Tanto el lado inicial como el lado final coinciden. Observemos la figura.
Miren cómo el lado inicial y el lado final coinciden con la horizontal. Aquí se está detallando el punto del vértice. Decimos entonces que el ángulo es igual a 0 grados o que alfa es igual a 0 grados. Ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Decimos entonces que alfa está entre 0 y 90 grados. Alfa es mayor de 0 y menor de 90 grados. Un ángulo recto. Un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Dice aquí, alfa es igual a 90 grados. El lado inicial coincide con la horizontal, mientras que el lado final coincide con la vertical. Son entonces lados perpendiculares. Esas son las palabras para expresar que hay un ángulo recto, un ángulo de 90 grados entre ellos. Ahora, normalmente entre esos dos lados se dibuja un arco. Aquí, en el ángulo recto, se dibuja una esquina completamente cuadrada. El ángulo obtuso. Un ángulo obtuso mide más de 90 grados y menos de 180. Vemos acá un ejemplo de ello. Decimos entonces que alfa es mayor de 90 y es menor de 180. El ángulo llano. El ángulo llano mide exactamente 180 grados. Se dice aquí que alfa igual 180 grados. Observemos que tanto el lado inicial como el lado final coinciden con la horizontal. Ángulo completo. Un ángulo completo o un ángulo de giro completo es un ángulo que mide 360 grados. La representación gráfica puede ser muy semejante a la del ángulo nulo. ¿Por qué? Observemos que tanto el lado inicial como el lado final coinciden con la horizontal. La diferencia está en que este arco, observen, muestra cómo se realizó el giro completo, cómo el lado final giró todo esto hasta coincidir con el lado inicial. El ángulo cóncavo. Todo ángulo que mida más de 180 grados y menos de 360 es un ángulo cóncavo. Aquí vemos un ejemplo de ello. Ángulo convexo. El ángulo convexo mide más de 0 grados y menos de 180. En esta clasificación entran entonces los ángulos agudos, el ángulo recto y el ángulo obtuso. Todos ellos, repito, miden más de 0 grados y menos de 180. Los ángulos negativos. Los ángulos negativos se miden en el sentido de las manecillas del reloj. Observemos acá que el lado inicial coincide con la horizontal y este arco nos muestra cómo el lado final ha girado, digamos, hacia abajo. Tenemos acá una abertura de 45 grados, pero al ser medida de esta manera, tenemos entonces ángulo de menos 45 grados. Acá tenemos un ángulo de menos 180 grados. Observen que es muy semejante al ángulo llano, pero la diferencia está en que el arco va por debajo, indicando de que hay allí un ángulo negativo. Ahora, si quisiéramos dibujar un ángulo negativo, pues podemos realizar un procedimiento muy semejante. La herramienta ángulo, dada su amplitud, toco los dos puntos. Por ejemplo, vamos a dibujar un ángulo de 60 grados, pero en sentido horario. Empezamos dibujando los segmentos, dibujando los lados. Y miren, no importa que aquí la medida sea de 60 grados positiva. Sabemos que al ser medida en el sentido de las manecillas del reloj, esto termina siendo un ángulo negativo, es decir, un ángulo de menos 60 grados. Llegamos ahora al ejercicio.
Los invito a que representen los ángulos que vemos allí en pantalla, ya sea de forma manual o empleando GeoGebra. Además, vamos a brindar la respectiva clasificación. Recuerden que algunos de ellos pueden recibir dos clasificaciones. Las respuestas aparecerán en unos segundos. Aquí están las respuestas al ejercicio. El ángulo de 136 grados tiene esta apariencia y puede ser clasificado como ángulo obtuso porque mide más de 90 y menos de 180 grados. También es un ángulo convexo porque mide más de 0 y menos de 180 grados. El ángulo de 48 grados. Esta es su apariencia y puede ser clasificado como ángulo agudo, ya que mide más de 0 y menos de 90 grados. Y se clasifica también como ángulo convexo porque mide más de 0 y menos de 180 grados. El ángulo de 300 grados es un ángulo cóncavo porque mide más de 180 y menos de 360 grados. Este ángulo de 110 grados es un ángulo obtuso porque mide más de 90 y menos de 180 grados. Y también se clasifica como convexo porque mide más de 0 y menos de 180. Este ángulo de 215 grados es un ángulo cóncavo porque mide más de 180 y menos de 360 grados. El ángulo de 73 grados es un ángulo agudo, mide más de 0 y menos de 90 grados. Es un ángulo convexo, mide más de 0 y menos de 180. Los ángulos de 280 grados y 262 grados son ángulos cóncavos porque miden más de 180 grados y menos de 360 grados. Muy bien, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse y den clic en la campanita para recibir notificaciones.